Hola, bienvenidos a su programa Lo que nadie nos dice. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga, y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la pornografía en la relación de pareja. Y entonces se han preguntado ustedes, ¿y qué pasa si mi pareja le gusta ver pornografía? ¿Y qué pasa si mi pareja le gusta masturbarse? Es un tema muy común, bastante recurrente en la sesión de terapia. Y entonces, a gran parte precisamente estamos hablando de parejas heterosexuales que normalmente tienden a tener como este tipo de formas o maneras de autoestimularse. Y entonces, a quienes suele generarles conflicto en la gran mayoría de ocasiones están las mujeres, porque entonces comienzan a cuestionarse, ¿no? Entonces no soy lo suficientemente atractiva, ya no le gusto, o por qué lo tiene que hacer, acaso tiene algún tema de enfermedad con esos temas, o simplemente me comienza a generar asco que lo haga, o que lo haga enfrente de mí, o saber que es algo que necesita realizar. Y entonces la respuesta ante todo esto es la siguiente, ¿no? Es muy importante que tengamos en consideración que cada uno de nosotros es responsable de su propio autoerotismo. Esto significa que en una relación de pareja, o no solamente en una relación de pareja, no solamente en una relación heterosexual, todas las personas es importante que asuman la responsabilidad de cómo en un momento dado les gusta tener placer, o en un momento dado cómo les gustaría explorar, o o qué les puede llegar a llamar la atención, si es necesario que visiten alguna tienda donde vendan juguetes sexuales, o que tengan algún tipo de prendas para que puedan estimular. Pero específicamente en este tema, claro que no es una enfermedad como tal, no es que la persona esté enferma como de sexo o algo así, porque es lo que normalmente se cree, sino simplemente que la persona encontró como otro medio, otra forma de poderse estimular, y que eso no tiene nada que ver si le gustas o le dejaste de gustar, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, normalmente se cree que la otra parte es responsable y tiene que hacerse cargo de mi placer. Y la verdad es de que no, o sea, porque es complicado poder como adivinar inclusive qué es lo que te gusta, qué no te gusta, cómo te gusta. Y entonces por eso la autoexploración es importante que se pueda como realizar, ¿no? Y entonces esta parte del autoerotismo, esta parte de encontrar como esta forma a través de la pornografía, a través de la masturbación, es normal porque finalmente eso es lo que le va permitiendo, como por así llamarlo, preparar como este ambiente, o inclusive permitirle a la otra parte como tener como otro tipo de experiencias, ¿no? Entonces, no es propiamente, no corresponde a una enfermedad sexual, ¿no? Esto no significa, e inclusive no piensan también, y es que tal vez puede ser homosexual o no, tampoco, eso no significa que si a tu pareja le gusta la pornografía, tampoco. Es simplemente que hay que tener en cuenta, ¿no? Que cada uno es importante que es responsabilidad de cada uno de hacerse cargo de su propio autoerotismo. Entonces, podría ser que puedes llegar a acuerdos con tu pareja y en un momento dado revisar si a ti también te llama la atención si a ti también te llama la atención este tipo de material visual. Eso no significa que le dejes de gustar o que ya no quiere estar contigo. ¿En qué sí, en qué momento sí se puede llegar? ¿En qué momento y en qué momento esto sí se puede llegar a convertir en un problema? Cuando he dejado de hacer mis cosas, ¿no?
y entonces le dedico más tiempo a estar viendo pornografía o estarme masturbando, ¿no? Cuando ya he dejado de ir a trabajar, cuando ya simplemente, cuando ya simplemente no quiero tener ningún tipo de contacto contigo, entonces estamos hablando precisamente que sí, ahí hay un problema, estamos rayando tal vez ya en la adicción. Y en la adicción, en un momento dado nos puede llegar a incapacitar, por así mencionarlo, o simplemente me limito a hacer las actividades que normalmente llevaba a cabo, porque ahora sí que mi vida en gran medida depende de esta actividad, ¿no? Y entonces es en ese momento cuando ya comienza a rayar en una adicción. Entonces, si tu pareja tiene esa tendencia a ver pornografía, simplemente que vayas revisando si esto ya se ha convertido como ya no me toca, ya no me besa, ya no quiere tener nada, ningún tipo de contacto conmigo. Entonces ahí sí ya estamos hablando de un problema, pero mientras no, y tampoco eso significa que tenga alguna enfermedad sexual. Entonces es muy importante que revises, ¿no? Contigo también, qué tabús tienes en cuanto al tema de la sexualidad, en cuanto al tema de la pornografía, en cuanto al tema de que se masturbe. Revisa qué tanto te genera conflicto, qué tanto te genera como tal vez alguna repulsión, asco, qué sé yo. Es importante que lo revises, ¿no? Y si está generando tanto conflicto en ti que tu pareja lo haga, entonces es importante que tal vez asistan con un terapeuta sexual para que puedan revisar qué alternativas en un momento dado se tienen para poder mejorar la relación de pareja. Y tómese en cuenta que no es una enfermedad como tal, no tiene ninguna situación o que tú digas es algo por lo cual yo me tenga que preocupar, no. Pero si aún así, teniendo en cuenta esta parte, dices, no, a mí me genera muchísimo conflicto, entonces sí es importante que puedan acudir a un terapeuta sexual. Entonces, porque tal vez tenga que ver con algunos aspectos, las creencias, porque cabe mencionar que en cuanto al tema sexual, gran parte de la población femenina ha sido como un poco más juzgada, criticada al tener una sexualidad plena, ¿no? O que tal vez en ocasiones pueda llegar a ser no bien visto el hecho de que una mujer tenga como ese tipo de afinidades, ¿no? Que tenga gusto por la masturbación, o que tenga gusto por la pornografía. Hay que tener en cuenta que todo es un equilibrio, ¿no? O sea, tampoco es sano que todo el tiempo estés como centrándote en este tipo de material visual, o sea, que sea como, ay, vas revisando, ¿no? Que no se desfase, que no dejes de hacer tus cosas, que no dejes de estar con tu pareja, pues porque al final del día esto podría llegarse como a considerar un engaño, ¿no? Cuando pones más tu atención en cierto tipo de cosas y desfasas tu relación de pareja, entonces ahí sí estamos hablando de un problema. Entonces es importante que lo revises, que cheques cómo te vas sintiendo con esta parte, si te genera conflicto. Y si les gustó el programa, es importante que compartan, que den like, que hagan todas aquellas preguntas que tengan ahí en su cabecita y poderlas responder para que estén informados y para que no solamente se quede ahí esa información o esas dudas que tienen. Yo soy Ivana Cervantes, nos vemos hasta la próxima.